hoy vamos a explorar la perspectiva del Dr. Gabor Mate sobre el sionismo. Y a ver, es una visión tan controversial como profundamente personal, porque está forjada por su propia historia como superviviente del Holocausto. Esta frase, del propio Mate, es, potentísima. Creo que resume la esencia de todo su argumento. Estas palabras tan directas nos dejan ver el conflicto interno tan profundo que define su análisis y el viaje personal que lo llevó a estas conclusiones. Ok, vamos a desglosar esto. Para entender su argumento, es clave conocer de dónde viene. Gabor Mate fue un superviviente del Holocausto siendo apenas un bebé, y sus abuelos maternos fueron asesinados en Auschwitz. Como se pueden imaginar, esa experiencia traumática fue lo que moldeó por completo su visión inicial del mundo. Desde su punto de vista, marcado por la historia de su familia y el genocidio nazi, el sionismo, tenía todo el sentido del mundo. La idea de tener un país y un ejército propios parecía la única respuesta lógica para garantizar que el pueblo judío, de verdad, nunca más volviera a ser una minoría oprimida. Pero aquí, justo aquí, es donde todo cambia para él. Mate describe cómo su perspectiva dio un giro de 180 grados al empezar a aprender sobre la experiencia palestina. Lo que él llama el sueño de un refugio seguro, de repente se topó de frente con la realidad de lo que eso significó para el pueblo que ya vivía allí. Él sostiene que si uno tiene un corazón y una mente abiertos, es simplemente imposible ignorar esa otra cara de la moneda. Ahora sí, entramos al núcleo de su argumento, y aquí es donde la cosa se pone más polémica. Mate sostiene que para entender de verdad el sionismo no es suficiente con verlo como una respuesta al antisemitismo. Dice que es fundamental analizarlo como lo que él considera que es un proyecto nacionalista y colonial, pero de origen europeo. A ver, lo que es realmente interesante de esta línea de tiempo es cómo Mate ubica los orígenes del sionismo mucho antes del Holocausto. Lo presenta como un movimiento que nace en el siglo XIX, modelado a partir de otros nacionalismos europeos, y según él, desde sus inicios ya se contemplaba la necesidad de desplazar a la población local. Todo esto, insiste, realizado con el apoyo indispensable del imperialismo occidental. Y esta diapositiva lo ilustra súper bien. Esta es la diferencia crucial que Mate identifica. Mientras que los nacionalismos europeos, como el francés o el alemán, surgieron en territorios donde esas etnias ya eran la mayoría, el nacionalismo sionista, argumenta él, aspiraba a una tierra que ya estaba habitada, y por otro pueblo. Este es el famoso lema sionista, seguro que muchos lo han escuchado, pero Mate lo califica de totalmente deshonesto. Según él, era una narrativa pública que era necesaria, porque los primeros líderes sabían perfectamente que la tierra no estaba para nada vacía y que el desplazamiento de su gente iba a ser, inevitable. Bueno, ahora pasemos al análisis más psicológico que hace Mate. Aquí se enfoca en cómo el trauma, el victimismo y la propia historia colonial de Europa juegan un papel que él considera fundamental en toda la dinámica actual. Este es un concepto clave en todo su análisis. El victimismo con derecho. Lo describe como una mentalidad en la que el trauma del pasado se convierte en una especie de cheque en blanco, una justificación para las acciones del presente. Desde esta lógica, uno es siempre la víctima, y por lo tanto, cualquier acción, sin importar qué tan agresiva sea, se justifica como autodefensa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Europa apoya tan firmemente a Israel según la visión de Mate? Y aquí está su punto más filoso, quizá. Él lo conecta con el pasado no resuelto de la propia Europa. Argumenta que países como Francia, Alemania o el Reino Unido en realidad nunca han confrontado plenamente sus propias historias coloniales. Así que, al apoyar un proyecto que él ve como similar, lo que hacen es identificarse con su propio legado imperial. Mate va más allá y afirma que la acusación de antisemitismo se utiliza como una herramienta. Según su visión, no solo sirve para aliviar esa culpa histórica de Europa, sino también para proteger intereses económicos y geopolíticos. Y fundamentalmente, para silenciar cualquier crítica legítima a las políticas israelíes, tachándola de inmediato de racismo. Bien, llegamos a la última parte de este análisis, que presenta la provocadora predicción de Mate sobre la viabilidad a largo plazo del proyecto sionista, todo basado en sus alianzas geopolíticas.
Mate enmarca su argumento con esta cita de la filósofa política Hannah Arendt, que es, fíjense, de 1942. La idea central es que depender de un poder lejano en lugar de buscar la paz con tus vecinos es una estrategia que, en el fondo, está destinada a fracasar. La lógica de Mate es bastante directa y, según él, inevitable. 1. El Estado de Israel, tal y como existe hoy, depende por completo del apoyo de Estados Unidos. 2. Si, como argumentan muchos académicos, el imperio estadounidense está en declive, entonces la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar cuando ese apoyo ya no sea incondicional? Mate concluye que el proyecto, al estar basado en esta única y frágil alianza, se vuelve insostenible. O en sus propias palabras, es una estrategia, en última instancia, autodestructiva. Y cerramos con esta pregunta, que está basada en una advertencia del propio Mate. Él usa esta antigua sabiduría griega para sugerir que el orgullo y la creencia en un poder invulnerable pueden ser en realidad el preludio de la caída. Una reflexión final sobre las profundas y serias implicaciones de su advertencia.